Comenzamos en miércoles mirando ahí en Hechos capítulo 14 y el verso 21 al 23 y estamos mirando las diferentes etapas que cada congregación llega a pasar. La etapa de inicio, donde se inicia la obra en una localidad, la etapa de maduración, donde todos estamos creciendo en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Y luego después viene la etapa del fruto, donde se produce fruto dentro de la congregación por causa de que todos estamos madurando en Cristo. Y luego después de eso llega el punto donde nosotros tenemos que aprender a adaptarnos, a trabajar según el patrón divino que Dios nos ha revelado. Y luego en esta serie hemos estado mirando la quinta etapa que cada iglesia local pasa. Y esa es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para asegurar el futuro de la iglesia y mantener la iglesia organizada? Y es en esta etapa, como hemos mirado en las últimas lecciones, que nos hacemos la pregunta, ¿cómo mantenemos esto? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para asegurar que la iglesia se mantenga organizada? Generación tras generación, sosteniendo su organización, glorificando a Dios y manteniendo el patrón divino. Y adelante. Cuando nosotros nos enfocamos en este tema, no podemos pasar por alto aprendiendo a servir. Para lograr y sostener eso, es necesario que cada uno de nosotros lleguemos a aprender a servir. Una iglesia que llega a desarrollar un espíritu de servicio entre su membresía será una iglesia que va a llegar a glorificar a Dios por generaciones. Cuando nosotros vamos y hemos estado mirando dentro de los oficios que el Espíritu Santo pone dentro de la iglesia, que Cristo quiere dentro de la iglesia, que Dios quiere dentro de la iglesia, encontramos los oficios de los ancianos, de los diáconos y también el evangelista y luego después la membresía. Pero cuando vemos en particularmente estos oficios, ¿qué es lo que estamos mirando en realidad? Lo que estamos mirando simplemente es que son oficios de servicio a la iglesia. Cada uno de esos oficios en alguna manera llegan a servir a la iglesia. En diferentes maneras, pero sirven a la iglesia. Ahora, el problema con todo esto es que el mundo nos siembra en el corazón una mentalidad muy egoísta, ¿verdad? En la área de Dallas-Fort Worth no vamos a Burger King porque tenemos In-N-Out, ¿verdad? Otro lugar de hamburguesas que es mucho mejor, pero lo que llegamos a mirar es eso, lo que siembra la mentalidad, la sociedad. Es tu manera, hazlo a tu manera, como tú quieres. Y lo que simplemente estamos viendo es de que una y otra vez dentro de la sociedad nos está pintando esta idea de que todo se trata de ti, la vida siempre es acerca de ti. Y miramos esto una y otra vez en restaurantes. ¿De quién se trata? Del cliente. Están ahí para servirte a ti. ¿No te gusta cómo hicieron tu pedazo de steak? Lo regresas y te lo hacen otra vez. ¿Verdad? Siempre va a ser girando alrededor de nosotros. Cuando nosotros vamos a la política, ¿verdad? Dice, no importa quién eliges, aquí está tu candidato. Así como a ti te gusta. ¿Verdad? Y incluso nos pintan todo bien bonito para decirte, es para ti. E incluso cuando vemos el tráfico, me estoy asombrando más y más cuando he estado escuchando a los hermanos diciendo que acá en el West también hay mucho tráfico y estoy mirando que no es cierto, ¿verdad? Porque cuando estamos allá de donde somos nosotros, eso sí es tráfico, pero después estamos mirando que, ¿qué está pasando? Sí hay tráfico como allá, acá. Pero el punto es de que cómo miramos personas que incluso ni les importa a los demás, yo tengo que llegar a donde tengo que llegar, no importa si causo choques o lo que sea. Y eso es lo que estamos mirando.
Y eso es lo que vemos dentro de nuestra sociedad y eso afecta a la iglesia. De tal manera que nos dificulta desarrollar en nosotros, en nuestros miembros, un espíritu de servicio a otros. Porque estamos escuchando todo lo contrario, estamos viendo todo lo contrario en la sociedad en que vivimos nosotros. Ahora, no estoy culpando totalmente a la sociedad, ¿verdad? Porque también tenemos que aprender nosotros a mirar las cosas como Dios mira las cosas. Pero el punto es, si eso nos afecta a nosotros, eso va a afectar nuestro servicio a Dios y va a afectar el plan divino de Dios para su iglesia. ¿Y qué pueden ser algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a servir como Dios quiere? A servir como Dios quiere. Creo que es importante mirar primeramente la fundación del cristianismo. Eso es una de las cosas que en realidad nos va a ayudar mucho a nosotros a desarrollar un espíritu de servicio. Ver simplemente cómo fue fundado el cristianismo. Y cuando nosotros llegamos a resumir todo esto, simplemente lo podemos resumir a 2 actos de servicio. Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 3 y el verso 16, en Juan capítulo 3 y el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estamos mirando es primeramente un padre que dio su Hijo para un mundo pecador. Dios hizo esto por nosotros. Y lo que vemos aquí es un Dios misericordioso que se enfoca en una humanidad que no merece su misericordia. Porque nosotros elegimos o preferimos llegar a servir nuestros propios deseos y llegamos a pecar en contra de nuestro Creador. No merecemos el amor de Dios, no merecemos su misericordia. Y lo que estamos mirando en este acto de servicio es un Dios misericordioso que da lo mejor, su Hijo, a aquellos que en realidad no merecen lo mejor de nuestro Creador. Nadie aquí presente puede decir que yo merezco lo mejor de Dios. Si lo diríamos, estamos mintiendo. Nadie merece lo mejor de Dios. Sin embargo, estamos mirando un Dios que da lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros vamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el verso 16. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, o es decir, Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El segundo acto de servicio que llegó a fundar el cristianismo es un hijo dando su propia vida por nosotros. Es interesante que una vez cuando uno llega a entregar su vida, ya no hay nada más que podemos dar. Porque hemos llegado a dar todo lo que podemos dar. ¿Y saben qué? Cristo dio todo para nosotros. Dio todo para nosotros. ¿Merecía Cristo sufrir como Él llegó a sufrir? No. ¿Cristo merecía morir de la manera que Él llegó a morir? ¿En una cruz cruel? En ninguna manera. ¿Por qué hizo esto Él? ¿Por qué hizo esto? Él lo hizo pensando en nosotros, pensando en servir a nosotros. Cristo dio su vida, su propia vida, no pensando en sí mismo. Ahora, si hubiéramos tenido un Dios egoísta, si hubiéramos tenido un hijo egoísta, nada de eso estaría aquí. Nosotros no estuviéramos aquí. No existiría el cristianismo.
Sin embargo, llegamos a mirar la fundación del cristianismo fue por causa de 2 actos de servicio, pensando en los demás. La segunda cosa que nosotros podemos llegar a ver es, Cristo nos deja un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Y creo que la razón por la cual tenemos nosotros esos ejemplos de Dios y de Cristo es para que podamos nosotros mirar y enfocarnos en realidad en la iglesia. Si nuestro Creador dio todo por nosotros, si nuestro Salvador, Cristo, dio todo por nosotros, pensando en los demás, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros ahora perteneciendo a su reino? Pensando en los demás. Debemos de pensar en los demás. Y cuando nosotros llegamos a mirar esos ejemplos y aplicarlos a nuestras vidas, eso nos va a ayudar a asegurar la iglesia, el futuro de la iglesia por generaciones. Y cuando miramos el ejemplo de Jesús en particular, porque Jesús estuvo aquí, en la misma situación que nosotros estamos, Él nos deja un ejemplo que nosotros no podemos ignorar. Y si pasamos nosotros un día en los pies de Jesús, esto es lo que vamos a ver nosotros. Primeramente, ahí en Mateo capítulo 20, en Mateo capítulo 20 y el verso 20 al 28. En Mateo capítulo 20 y el verso 20 al 28 encontramos Jesús entrando en una conversación con una madre. Ahí en Mateo capítulo 20 y el verso 20 al 28 dice: entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino esos 2 hijos míos se sienten en el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondió Jesús, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron: podemos. Les dijo: a la verdad beberéis de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Ahora, cuando los 10 oyeron eso, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes y que los gentiles se enseñarán sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así. Más bien cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa conversación de Jesús con esta madre es muy interesante para nosotros hoy en día. Porque la madre de los hijos de Zebedeo hizo lo que cualquier madre honestamente haría en esa situación. Ella simplemente estaba buscando el bienestar de sus propios hijos y ella buscaba un lugar de autoridad en el reino del Mesías. ¿Cuál madre no intentaría hacer la misma cosa para sus hijos? Este lugar de prominencia implicaba que iban a tener sus hijos cierta autoridad, pero no autoridad sobre aquel que estableció o que iba a establecer el reino, Jesús. Y serán servidos como ellos estaban acostumbrados a ver en el mundo en que vivían ellos. Los gobernantes, las autoridades en esos tiempos, los césares, los reinos, ellos eran personas de autoridad y ellos no servían. Ellos estaban ahí para ser servidos. Y pues la madre dice: yo quiero que mis hijos estén ahí para que les sirvan, ahí juntamente con el Mesías. Ahora, ¿cómo se sentían los demás al escuchar eso?
esa propuesta de esta madre a los otros discípulos. No les pareció muy bien. Y Cristo tomó el tiempo para dar una gran lección necesaria. Porque los otros discípulos no les gustó, se enojaron. Ahora, Jesús les dice, si quieres ser grande, si quieres ser alguien dentro del reino, ¿qué es lo que dice? Debes aprender a servir a los demás. Así como Él lo iba a llegar a mostrar, a entregar su vida en servicio a los demás. Esa es la clase de vida que Jesús vivió. Ahora, si vamos más adelante, la familia de Dios simplemente es un gran cuerpo de siervos, de servidores. Eso es lo que somos nosotros. Todos aquí para servir. Ahora, el problema con esta idea es que va completamente en contra del razonamiento humano. Y lo que constantemente estamos mirando dentro de nuestra sociedad. Ese es el problema. Lo que Jesús nos está enseñando es que es mejor ser un siervo y satisfacer las necesidades de los otros, en vez de ser aquel que es servido. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Y antes de enfocarnos en nuestras necesidades, lo cual todos tenemos, deberíamos estar enfocados en las necesidades de los demás. En vez de esperar que nos sirvan a nosotros, debemos aprender a servir a otros. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a esta madre, a Jacobo y Juan, a los demás discípulos que estaban ahí presentes. No se trata de que nos estén sirviendo a nosotros. No se trata de ti, todo esto. Se trata de los demás, de enfocarnos en los demás. Y es por eso que el ejemplo que Jesús nos deja, no podemos pasarlo por alto, porque es demasiado grande ese ejemplo que Él nos deja. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 14, y vamos a ver cómo era un día común de Jesús. En Mateo capítulo 14 y el verso 13, Mateo capítulo 14 y el verso 13, Jesús había recibido noticias muy tristes. Juan el Bautizador había muerto. Y noten lo que dice el verso 13. Dice, al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Después de escuchar la noticia de su primo Juan, y aquí estamos mirando un Jesús que simplemente necesitaba un poco de tiempo solo. Necesitaba un poco de tiempo para Él. Pero, ¿se mantuvo así las cosas en este día? No. Vayan conmigo ahí en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 continúa la historia. En Marcos capítulo 6 y el verso 30. Llegamos a mirar, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Antes de que Él pudiera irse, ¿quién se presenta? Los apóstoles. Y ellos estaban regresando de su misión de ir a anunciar el reino. Y estaban tan emocionados los apóstoles de poder darle un reporte a Jesús. Mira lo que sucedió, mira lo que pasó. Queremos contarte todo lo que había sucedido. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ahorita no es el momento. Recibí unas noticias tristes. No, Jesús no hizo eso. Jesús tomó el tiempo para escucharlos. Yo sé que están emocionados. Yo no sé, mis emociones, eso no nos vamos a enfocar en eso. Lo que yo estoy sintiendo, no nos vamos a enfocar en eso. Voy a enfocarme en lo que ustedes
lo que pasó en su misión. Está bien, dígame todo lo que había pasado. Ahora, no solamente esto. Noten lo que dice el verso 31 al 32. 31 al 32 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y el verso 32 dice, y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. No solamente eso, que los apóstoles querían contarle a Jesús todo lo que había sucedido, sino que también había una gran multitud que estaba buscando a Jesús por causa de lo que estaban enseñando los apóstoles. Yo quiero saber quién es este Jesús que me están hablando. Yo quiero saber acerca de Él. Y era en ese tiempo que Jesús y sus discípulos se fueron en una barca, en un lugar donde podían por lo menos estar unos minutos solos para poder descansar y quizás reflejar sobre todo lo que había pasado. Ahora, es probable que Jesús necesitaba tiempo para sí mismo en esos momentos. Pero en vez de enfocarse en sí mismo, Él se preocupó por las necesidades de sus discípulos. Ahora, es cierto que cada uno de nosotros en algún momento necesitamos tiempo para descansar, para simplemente tener un poco de tiempo solos para reflexionar sobre muchas cosas. Todos necesitamos eso. Y creo que especialmente Jesús, especialmente Él. Quizás Jesús necesitaba tiempo para orar a su Padre, como Él hacía muchas veces después de atender a las multitudes. Se apartaba Él solo para orar a Dios. Quizás necesitaba tiempo para eso. O quizás necesitaba Él tiempo para pensar en cómo Él puede ayudar mejor a sus seguidores. Habían muchos que lo estaban siguiendo, multitudes. Incluso los apóstoles estaban allí. Ellos también necesitaban dirección. Necesitaban más entrenamiento. Quizás Él necesitaba tiempo para pensar cómo les puedo ayudar mejor. O quizás Jesús necesitaba tiempo para simplemente llorar. Llorar por la pérdida de su primo. Todos sabemos qué tan doloroso es cuando perdemos un ser querido, especialmente un ser querido que ayudó mucho en promover el reino, así como Juan el Bautizador. O quizás Jesús simplemente necesitaba tiempo apartado de la multitud y de las necesidades que constantemente estaban presentando. O simplemente Jesús necesitaba que sentarse, relajarse un poquito y simplemente comer. Porque nadie había comido, no había tiempo para eso. Pero en vez de tomar tiempo para descansar, ¿qué es lo que hizo Jesús? Fueron recibidos por una gran multitud, listos para ver el Mesías. Verso 33. Dice, pero muchos les vieron ir y les reconocieron y corrían allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. En vez de estar solos, fueron recibidos por una gran multitud de personas. Jesús en este momento fácilmente pudo haber dicho, estoy demasiado cansado. Ahorita no es el tiempo para atender a las multitudes. O pudo haber dicho, necesito tiempo solos. Quizás mañana puedo atenderlos. O simplemente pudo haber dicho, esperen un poco mientras que mis discípulos y yo comemos un poquito. Eso es lo que dice Jesús. Él no dice nada de eso. Él simplemente hizo lo que vino a hacer. Servir. Eso es lo que hizo.
Verso 34 dice, cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Como la hora ya era muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora avanzada. Despedirlos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren para sí algo de comer. Él les respondió y les dijo, dales vosotros de comer. Le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al enterarse le dijeron, 5 y 2 pescados. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres y también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados. Y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Jesús, cuando pudo haber dicho, ahorita no, Jesús simplemente dejó el ejemplo de servir. Este era un día ordinario para Jesús. Vamos a resumir el día de Jesús aquí. Él estaba en dolor. Él estaba en dolor. Él estaba sufriendo por la pérdida de un amigo, un colaborador y su primo que él amaba mucho. No solamente eso. Los apóstoles lo necesitaban de su tiempo, porque Jesús les había enviado para anunciar el reino. Y ellos estaban tan emocionados de poder haber hecho eso. Quiero platicarte sobre lo que llegamos a hacer. No solamente esto, sino que también la multitud necesitaba del tiempo de Jesús. Quería la atención de Jesús. Yo quiero escucharte. ¿Qué nos puedes enseñar? Y estaban cansados y con hambre. En lugar de mirar egoístamente sus necesidades, antepuso las necesidades de los demás a las suyas propias. Eso es lo que vemos en Jesús. Él eligió poner el ejemplo de servicio para nosotros. Él eligió servir a los demás cuando simplemente podía haber insistido que los seguidores, que las multitudes me sirvieran a mí. Jesús eligió ser el ejemplo perfecto para todos, para que pudiéramos entender que la vida no se trata de nosotros. Para que entendamos que la vida no es mía. Mi vida es para servir a los demás. Como dice Mateo 20 y 28. ¿Quieres ser grande en el reino? Aprende a servir. Esto es lo que la iglesia necesita que aprender. Ser un cuerpo verdadero de servidores que sirven a las necesidades de los demás. No nos preocupamos por nosotros mismos, porque nuestro Salvador no se preocupó por sus necesidades. Él se preocupó por los demás. Todo lo que hemos visto hasta estos momentos nos deja pensando, ¿verdad? ¿Tengo yo un espíritu de servicio? ¿Y qué tengo que hacer yo para desarrollar un espíritu de servicio? Porque yo quiero ser parte
de esta obra que se está llevando a cabo aquí. Yo quiero ser parte de aquellos que están trabajando, que estamos luchando para llegar a asegurar el futuro de la iglesia. Yo quiero poner mi granito de arena. Yo quiero esforzarme, yo quiero dedicarme a los demás, a servir a los demás. ¿Qué puedo hacer para desarrollar un espíritu de servicio? En Filipenses capítulo 2 y el verso 3 al 4 dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Los ancianos, los diáconos, el evangelista y todos los miembros deben estar unidos en este mismo espíritu. El punto es que el espíritu de cada iglesia local debe ser un espíritu de servicio, pensando en los demás. Queremos desarrollar un espíritu de servicio. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Puso aparte el egoísmo. Yo no voy a pensar en mí, voy a pensar en los demás. Tenemos que desechar el yo para poder servir. Yo que tengo que soltarme de mis propias necesidades y enfocarme en las necesidades de los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros llegamos a mirar a través de las Escrituras, nos podemos venir a hacer la pregunta, ¿por qué es tan difícil vivir de esta manera? De servir a los demás. ¿Por qué muchas veces les resulta tan difícil a hermanos y hermanas vivir una vida de servicio como Jesús? ¿Es porque no queremos que nos molesten? ¿Es demasiado tarde para ir a animar a alguien? ¿Es que los niños necesitan que irse a la cama para ir a la escuela el siguiente día? ¿Qué es? ¿No nos queremos molestar? ¿No nos queremos incomodar? Hermanos, Dios entregó su único Hijo a morir en una cruz, y una cruz dura. Cristo mismo sufrió grandes dolores por nosotros y ellos no se molestaron al hacerlo. Pero yo no quiero estar incomodado. ¿Puede ser eso? O quizás es porque no tenemos suficiente tiempo. Es que tengo que trabajar hasta tarde, tengo que hacer algunas reparaciones en la casa, o arreglar el auto, o muchas otras cosas, y simplemente no nos queda suficiente tiempo en el día para servir a nuestros hermanos. Hermanos, Cristo ni siquiera tuvo tiempo para comer, pero siempre hubo tiempo para servir en su vida. Dios no nos está pidiendo algo imposible. No hay problema si podemos fallar un poco de comida para ir a atender a nuestros hermanos, para ir a servir a nuestros hermanos. No hay problema, podemos comer más tarde. O quizás puede ser porque no creemos que nuestros hermanos sean lo suficientemente dignos de recibir mi servicio. ¿Puede ser por causa de eso? ¿Cuántos de nosotros somos dignos? ¿Cuántos? Ninguno de nosotros somos dignos. ¿Cuántas veces hemos dejado escapar las oportunidades de servir a nuestros hermanos por culpa de nuestro egoísmo? ¿Cuántas?
Esto no es lo que aprendemos de Cristo. Esto no es lo que aprendemos de nuestro Creador. No importa lo que nos ocurra, eso nunca nos va a librar de la responsabilidad de servir como Cristo sirvió. Por eso es importante mirar un día con Jesús. Y Él estaba enfocado en los demás. En ocasiones es triste y duele mi corazón cuando nosotros elegimos a nosotros mismos y mis bendiciones y lo que yo quiero, en vez de ir a ayudar a alguien más. Ese no es el camino que Cristo nos ha demostrado. Especialmente, hermanos, cuando llegamos a entender que las Escrituras nos revelan una gran verdad, que eso va en realidad a determinar en dónde vamos a pasar la eternidad. Noten lo que dice en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 y el verso 34, perdón. Mateo 25 y el verso 34 y adelante. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que se ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Noten el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto va a determinar en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Es tan serio así. Vemos el ejemplo claro en Jesús. Y si eso no es suficiente para nosotros, para movernos, impulsarnos a servir a nuestros hermanos, ¿dónde quieres pasar pues la eternidad? Contesta eso. ¿Vas a pasarlo en el infierno? Porque no quisiste ayudar a tu hermano cuando estaba necesitado. Porque preferiste mirar un juego de fútbol en vez de ir a animar a alguien que necesitaba de tu ánimo. O vas a servir como Jesús sirvió. Y un día los vamos a encontrar en el cielo. Los cristianos del primer siglo llegaron a desarrollar un espíritu tremendo de servicio a Dios. Muchos vendían sus propiedades y daban el dinero a los apóstoles para que nadie tuviera necesidades. En Hechos capítulo 4 y el verso 32 y 34. Eso es servir. Eso es preocuparse por los demás. Cuando miramos el ejemplo de Febe, fue una gran sierva de la iglesia en Cencrea en Romanos 16, el verso 1 y el 2. Ella estaba sirviendo a los santos. Priscila y Aquila estaban dispuestos a dar sus propias vidas en servicio a Dios para Pablo, para que él pudiera conservar la suya, para que él pudiera seguir edificando y enseñando a los demás. Eso es un servicio. Eso es amor, hermanos. Eso es verdaderamente servir, así como Jesús sirvió. El punto es que no hay espacio para egoísmo en el reino de Cristo. No hay tiempo para pensar en nosotros. Tenemos que aprender a pensar en los demás. Alguien en una ocasión dijo,
No hay nada mejor en la vida que reflejar el espíritu de servicio de nuestro Creador y Salvador. Yo no sé quién dijo eso, pues estoy muy de acuerdo con esa declaración. ¿Queremos saber el secreto para desarrollar un espíritu de servicio? Es sencillo. Vacíate de todo egoísmo y empieza a pensar en los demás. Así tan fácil. Lo que lo hace difícil somos nosotros. Es imposible, hermanos, que la iglesia tenga éxito si no hemos llegado a aprender a servir. El futuro no va a existir. La iglesia no se va a mantener organizada si no llegamos a desarrollar un espíritu de servicio, si no aprendemos a servir. Aunque eso puede ser un concepto fácil de entender, el egoísmo nos interrumpe grandemente para poder llevarlo a cabo. Un espíritu de servicio no solo es importante, sino necesario para mantener la iglesia organizada por generaciones. Y es importante transmitir esto en la vida de nuestra juventud también. Bueno fuera que nosotros nos quedáramos aquí por años y años y años. Bueno fuera así, que Chalo, el hermano Chalo y el hermano Fabián pudieran ser los ancianos por otros 100 años. O que Israel pudiera seguir el evangelista por otros 100 años, pero todos sabemos que no va a ser así. Y nuestros diáconos que están aquí sirviendo en esa localidad, que ellos pudieran continuar sirviendo a la iglesia, pero todos sabemos que no va a ser así. Y es importante para asegurar nuestro futuro que todos aprendemos a servir y dejar un gran ejemplo de servicio para que en nuestra juventud puedan ver Cristo en nuestras vidas, reflejando nuestro servicio a los demás. No dejemos pasar por alto oportunidades de poder servir a nuestros hermanos, a los unos a los otros, así como Dios lo demostró, así como Cristo nos sirvieron a nosotros. Podemos finalizar con esa pregunta. ¿Servirás a Cristo? ¿Servirás como Cristo sirvió? Esperamos que sí. Si hay alguien entre nosotros que no ha venido a la obediencia, ese es el momento para elegir dar tu vida a Dios y servir igualmente como Cristo llegó a servir. Si quieres dar tu vida a Dios hoy en este día, todo está preparado para que puedas entregar tu vida a Dios. Solamente tienes que declararlo. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación que se ha preparado. Gracias por su atención.